Hubo en el año 1922 un hito dentro de la ficción de horror con el estreno de Nosferatu, una película muda alemana dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Se trata de la primera película relacionada con la novela de Bram Stoker Drácula y terminaría convirtiéndose en una cinta de culto. Ese mismo año en Argentina también llegaría el terror a marcar un nuevo récord, solo que en la vida real. La historia que hoy vamos a conocer ocurrió en Azul. Azul es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Está ubicado en el centro geográfico de la provincia y su cabecera es la ciudad de Azul, que cuenta con 29 barrios. Allí se llevaría a cabo un episodio que dejaría atónita en la crónica policial de la época por la singularidad del personaje que lo protagonizaba y por la crueldad deliberada de sus acciones. Hoy, en Argentina Oculta, vamos a conocer la historia de Matteo Banks, el primer multihomicida argentino. Entrada la madrugada del 19 de abril de 1922, un desesperado Banks llegó a la casa de su amigo, el médico del lugar. Le rogó que lo llevara de modo urgente a la comisaría. Banks llevaba consigo una escopeta y ni bien pudo la entregó a las autoridades. Luego pidió que le tomaran declaración. Tomó aire y frente a la mirada azorada de todos, alegó que su familia había sido masacrada de modo brutal por un peón al que él había logrado ajusticiar. También había disparado, según sus palabras, a otro peón que auspiciaba de cómplice. Este último sujeto había logrado escapar, herido. Banks aseguró que el motivo del crimen era fácil de discernir. Deseaban matarlos a todos para apropiarse de sus propiedades y sus abundantes riquezas. Apenas Banks terminó de declarar, el comisario sintió que en el asunto había gato encerrado. Siguiendo su instinto, decidió demorar al hombre por la muerte que había causado y rápido comenzaron las investigaciones. Al día siguiente, el pueblo de Azul, impactado y muy conmovido, participaría de los funerales. El caso, de modo veloz, llegaría a los principales medios de todo el país. Y es que el sobreviviente de la tragedia era un ciudadano noble y respetable. Matthew, el padre de Matteo Banks, había llegado a Argentina a mediados del 1800 proveniente de Irlanda. En 1867 se había casado en la localidad de Chascomús con Mary Ann Kina, también descendiente de irlandeses, y habían tenido 7 hijos, entre ellos Matteo. Matteo Banks y Kina habían nacido el 18 de noviembre de 1872. Según distintos investigadores de Azul y de Bahía Blanca, Matteo y sus hermanos prosperaron primero cuidando campos de otros inmigrantes y luego administrando sus propias tierras. Si bien todos acusaban una buena posición social para principios de la década del 20, Matteo era el miembro más sobresaliente de la familia. A fuerza de carisma, se había hecho lugar en diferentes sectores electos. Matteo era vicecónsul de Gran Bretaña, representante de la marca automotriz Studebaker en la Argentina, socio del Jockey Club, miembro del Partido Conservador y representante en el Consejo Escolar de Azul. Como si esto no fuera suficiente para tejer una activa vida social y un notable renombre, participaba de varias organizaciones de beneficencia. Su esposa también pertenecía a la alta sociedad. La pareja acudía a misa todos los domingos y tenía un lugar de privilegio dentro de la Liga Popular Católica. Matteo siempre se mostraba dispuesto a mantener un cordial diálogo, era refinado y se jactaba de ser abstemio. En más de una ocasión había mencionado con orgullo que en realidad no tenía ningún vicio. Pero fue justamente uno de sus vicios lo que lo llevaría a una espiral descendente hacia el mismísimo infierno. A pesar de lo que pretendían demostrar puertas afuera, para 1922 la familia Banks no estaba en el mejor de sus momentos. Los padres habían muerto y luego del luto obligado habían empezado a aparecer ciertos roces entre los hermanos. Hubo pujas, intereses cruzados, algunos para evitar mayores conflictos se habían vuelto a Irlanda. Matteo, junto a otros 3 Banks, se había quedado en Azul para poder encargarse de las propiedades que aún estaban a nombre de la familia. Lo cierto era que tras la fachada de opulencia, la familia atravesaba ciertos problemas económicos que en el caso de Matteo se amplificaban por culpa de una adicción que intentaba mantener oculta. Una vez que el hombre empezaba a posar en las cartas, no había marcha atrás. Matteo tenía 2 particularidades, era tenaz
y solía tener bastante mala suerte. A pesar de que las estancias que tenía bajo su custodia se llamaban La Buena Suerte y El Trébol, lo cierto es que la vida de Mateo como jugador estaba signada por el infortunio. De modo sistemático, el póker y el 7,5 le fueron arrebatando a sus tempranos 44 años todo lo que las herencias le habían dejado. Ya descapitalizado, había empezado a poner sobre la mesa cabezas de ganado, seguro de que las cosas cambiarían, que la mala racha no podía ser eterna. Sin embargo, al tiempo empezó a acumular deudas y las cosas empezaron a ponerse realmente difíciles para él. Sonreía en reuniones sociales mientras por las madrugadas merodeaba sin poder dormir, amargado, sacando cuentas. Así pasaba sus días hasta que la desgracia había descendido sobre él y los suyos por culpa de esos peones que habían desatado una carnicería en sus tierras, aniquilando a 8 personas y dejándolo solo. Mientras recibía las condolencias de sus vecinos, Mateo Banks fue llevado hasta la escena del crimen para que ayudara a los investigadores a entender cómo había pasado todo. Allí estuvo durante horas y ciertas contradicciones empezaron a aflorar. Al mismo tiempo que esto ocurría, otros investigadores del departamento descubrieron que hacía unos días Mateo se había presentado a la municipalidad con 3 certificados firmados en los que su hermano le transfería gran parte de sus novillos. Cuando la transacción se estaba por llevar a cabo, un escribano había descubierto que la firma de quien otorgaba los bienes había sido falsificada. Sobraban evidencias para creer que Mateo había querido estafar a su hermano. ¿Había despertado esto rivalidad entre ambos? ¿Seguro que todo se trataba de un peón sanguinario o había tras el asunto una historia un poco más compleja y profunda? Cuando se descubrió que las pericias a las armas no avalaban lo que Mateo contaba, el estanciero quedó acorralado. Su versión de los hechos se caía a pedazos y rápido fue interrogado. ¿Qué estaba pasando realmente? El 24 de abril, aún tras las rejas, Mateo pidió cambiar su declaración. Todos sabían que había mentido. Nadie imaginaba la gravedad de todo lo que estaban por escuchar. Imperturbable, Mateo dijo que luego de fracasar el plan de quedarse con el ganado de su hermano, había decidido que solo una cosa podía hacer para disponer de lo que quedaba del imperio familiar: sacar del camino a quienes tenían sus mismos derechos de posesión. Un juicio oral se celebró en la sede del Sports Club de Azul, ante la mirada atenta y aterrada de todo el pueblo. Mateo contó que lo primero que intentó hacer fue envenenar a toda su familia. Eso había ocurrido el 17 de abril. La idea le había venido a la mente mientras esparcía veneno para ratas en los galpones. Había sugerido que todos se juntaran a comer y luego, en un momento de distracción, había volcado más de medio frasco del líquido letal en la olla donde se estaba preparando un calórico puchero. A último momento, había encontrado una excusa para levantarse de la mesa y se había ido hasta un campo cercano insistiendo a los otros para que no lo esperaran, que seguro se retrasaría. Enorme había sido su sorpresa cuando al regresar se había encontrado a sus hermanos merodeando por el lugar con cara de ofuscados. Le habían dicho que habían tenido que tirar el puchero porque alguien se había pasado con la sal. En ese momento Mateo pudo haber recapacitado y tomar el fracaso de su plan como una señal, pero como ya dijimos, aparte de tener mala suerte, era terco. Al otro día Mateo agarró su rifle Winchester y se dirigió a lo de uno de sus hermanos. Sin mediar palabra, le dio 2 disparos. La sobrina de Mateo de 12 años vio la escena e intentó escapar. Mateo se lo impidió. Momentos después llegó hasta el lugar un peón, a quien Banks remató de un escopetazo. El asesino tomó un sulky y recorrió, sin perder un segundo, los 5 kilómetros que los separaban de otra de sus propiedades. En el medio mataría a otro peón. En el Trébol, los asesinatos a sangre fría continuarían. Después de la cena, cuando todos dormían, Mateo fue hasta la habitación de su hermana y la convenció de ir hasta La Buena Suerte a asistir a su otro hermano, a quien por el engaño de Banks todos creían enfermos. En el camino detuvo la marcha y mató a la mujer. De nuevo en la estancia remataría a su cuñada, su otro hermano y su otra sobrina. A una sobrina más pequeña la encerró junto a la hija de un peón y salió nuevamente a toda velocidad, esta vez hacia la casa de su amigo médico, el mismo al que le pediría que lo llevara a la comisaría para relatar el atroz ataque que, según diría,
había sufrido. El caso parecía cerrado, pero aún faltaba otra controversia. Días después de su extensa confesión, Banks se retractó de la misma. Alegó que mediante torturas y amenazas lo habían obligado a decir cosas que en realidad nunca habían sucedido. Sin embargo, según el juez, el fiscal había comprobado con creces la culpabilidad del hombre, que fue condenado a cadena perpetua y enviado a la cárcel de Sierra Chica, donde fue designado bibliotecario. Tiempo después, el estanciero pidió una revisión de su condena. Fue defendido por Antonio Palacios Sino, uno de los abogados mediáticos de la época. En el nuevo juicio, Banks insistió en su inocencia. Muchos periódicos se hicieron eco de las versiones de Banks. ¿Y si realmente era una víctima? ¿Y si todo se trataba de un ajuste de cuentas? ¿Y si alguien de poder con quien Banks había adquirido deudas había matado a toda su familia y luego lo había hecho quedar como el asesino? Las pruebas, sin embargo, volvieron a exponerlo como innegable autor de los hechos. En su paso por la llamada cárcel del fin del mundo en Ushuaia, Banks compartió estadía con otro de los criminales célebres de la época, Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo. En su tiempo encerrado, el homicida tuvo un éxtasis religioso y fue apodado El Místico. Siempre llevaba consigo un rosario que él mismo había fabricado con botones. En 1942, luego de casi 19 años de reclusión, le conmutaron la pena por buen comportamiento y salió en libertad. La mujer de Banks había pedido la anulación del matrimonio. Quienes se consideraban sus amigos o bien estaban muertos o ya no querían saber nada con él. Mateo se fue a vivir con uno de sus hijos al barrio porteño de Flores, donde intentó empezar una nueva vida. Una mañana de 1949, con ya 77 años, se resbaló en la ducha y fue encontrado desnucado al borde de la bañera. Para ese entonces, Mateo Banks, a pesar de no ser Nosferatu, ya se encontraba inmortalizado en la cultura popular, donde era conocido como Mate 8. Un par de tangos fueron escritos narrando sus asesinatos, dejando así evidencia de otro episodio de nuestra Argentina más perversa y oscura, nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un video nuevo de Argentina oculta. Si les interesó, los invito a dejar un like, a suscribirse si todavía no lo hicieron y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.